¿Y si te dijera que hace más de 2700 años, un hombre predijo con exactitud escalofriante el nacimiento de un niño que cambiaría la historia de la humanidad? ¿Y si ese mismo hombre describió su muerte violenta siglos antes de que ocurriera, con detalles tan precisos que parecen escritos por un testigo presencial? Estamos hablando de Isaías, el profeta que vio el trono de Dios rodeado de ángeles de fuego, que aconsejó a reyes y que, según la tradición, murió aserrado por la mitad por negarse a callar la verdad. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de uno de los profetas más influyentes de la historia. Un hombre de familia noble que lo dejó todo para convertirse en la voz de Dios en tiempos de caos, guerra e idolatría. Sus palabras no solo transformaron el judaísmo, sino que se convirtieron en la piedra angular del cristianismo. Sus profecías sobre el Mesías son tan detalladas que durante siglos se ha debatido si realmente pudo escribirlas antes de que ocurrieran. Si deseas descubrir qué se esconde detrás de las visiones más sobrecogedoras del Antiguo Testamento, pulsa en suscribirte. Estamos a punto de abrir una puerta que pocos se atreven a cruzar. Isaías dejó escrito en el capítulo 1, versículo 18 del libro que lleva su nombre: «Venid luego, dirá el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, serán tornados como la lana». Una promesa de redención que atravesó milenios. Bienvenidos a El Mensaje de los Profetas. Comenzamos. Para entender a Isaías, debemos retroceder al año 770 a.C., a la tierra de Judá. Imagina Jerusalén, una ciudad amurallada, donde el templo de Salomón domina el horizonte, sus muros brillando bajo el sol del desierto. Pero bajo esa belleza arquitectónica, algo se pudre desde dentro. Isaías nace en el seno de una familia noble. No sabemos con exactitud quiénes fueron sus padres, pero las fuentes nos dicen que pertenecía a la aristocracia de Jerusalén. Esto es fundamental. No estamos ante un campesino visionario o un ermitaño del desierto. Isaías tenía acceso directo a los círculos de poder, conocía a los reyes y entendía la política internacional de su tiempo. ¿Y qué tiempos aquellos? El reino de Israel, que siglos atrás había sido unificado bajo David y Salomón, se había fragmentado en dos: Israel al norte y Judá al sur. Isaías vive en Judá, donde la capital, Jerusalén, se convierte en el escenario de su ministerio profético. Pero el verdadero peligro no venía solo de dentro. Al este, como una tormenta que se acerca lenta pero implacable, el imperio asirio comenzaba su expansión. Los asirios eran conocidos por su brutalidad. Empalaban a sus enemigos, deportaban poblaciones enteras, arrasaban ciudades y tenían sus ojos puestos en las pequeñas naciones de Oriente Medio. Isaías crece viendo cómo su pueblo, que había prometido fidelidad al Dios de Abraham, se postra ante ídolos paganos. Los ricos explotan a los pobres. La corrupción domina los tribunales. Los sacerdotes realizan sacrificios vacíos mientras sus corazones están lejos de Dios. Es en este contexto donde, siendo todavía un joven, Isaías recibe el llamado más impactante que puedas imaginar. Si este contenido te está gustando y quieres descubrir más profetas, visiones y mensajes ocultos, dale a suscribirte. Cada semana abrimos otra página de un libro que nunca deja de revelarse. Y si quieres empezar por la base, te recomendamos nuestro análisis inicial sobre los profetas bíblicos, la puerta perfecta para orientarte en este mundo lleno de señales y revelaciones. Año 740 a.C. El rey Ocías, literalmente en la Biblia se refiere a él como Ucías, acaba de morir tras un reinado de 52 años. Judá está en un momento de transición e incertidumbre.
Y es precisamente en ese momento cuando Isaías tiene una experiencia que marcará su vida para siempre. Él mismo lo relata en el capítulo 6 de su libro, y lo hace con tal intensidad que te transporta al momento. Entra al templo de Jerusalén. Quizá busca consuelo, respuestas, o simplemente cumple con sus deberes religiosos. Pero entonces, la realidad se desgarra como un velo. Vi al Señor sentado en un trono grande y muy alto. Imagina la escena. El salón del trono celestial se abre ante sus ojos mortales. No estamos hablando de un sueño difuso o una intuición. Isaías ve, con sus propios ojos, el trono de Dios, y sobre él volaban criaturas imposibles, los serafines. La palabra significa literalmente los que arden. Son seres de fuego puro, y estos ángeles se gritan unos a otros en una letanía eterna. Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El mismo edificio del templo tiembla con estas palabras. El humo llena el lugar. Y ahí, en medio de esa manifestación de lo divino, Isaías comprende algo terrible. Él no debería estar ahí. Ningún ser humano debería estar ante la presencia de Dios. Porque Dios es totalmente santo, absolutamente puro. Y Él es un hombre con labios impuros, que vive en medio de un pueblo de labios impuros. Ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Es el grito de quien se encuentra cara a cara con la perfección absoluta y descubre su propia miseria. No es autocompasión, es reconocimiento, es verdad desnuda. Pero entonces ocurre algo extraordinario. Uno de los serafines vuela hacia él. En sus manos sostiene con unas tenazas un carbón ardiente del altar. Se acerca a Isaías y con ese tizón encendido toca sus labios. Imagina el dolor. Imagina la purificación. El fuego que quema lo impuro, que limpia lo corrupto. He aquí que esto tocó tus labios, y quitará tu culpa, y tu pecado será limpiado. Y entonces, Isaías escucha la voz de Dios mismo. ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Y aquí viene el momento definitivo. Isaías, que segundos antes se creía perdido, que se sentía indigno, responde sin titubear. Heme aquí, envíame a mí. Pero la misión que Dios le encomienda no es fácil. De hecho, es una de las más duras de toda la Biblia. Dios le dice que vaya a predicar a un pueblo que no escuchará, que endurecerá sus corazones, que cerrará sus ojos y oídos. ¿Hasta cuándo? Hasta que las ciudades queden vacías, hasta que el exilio llegue, hasta que solo quede un pequeño resto fiel. Es una misión aparentemente imposible. Predicar sabiendo que no te harán caso. Advertir sabiendo que ignorarán tus palabras. Pero Isaías acepta, porque ha visto el trono, ha experimentado el perdón, y ahora sabe que su vida ya no le pertenece. Isaías no fue un ermitaño en el desierto. No se retiró a las montañas a meditar. Su llamado lo colocó en el epicentro del poder político de Judá. Durante décadas fue consejero de 4 reyes: Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Y aquí es donde su historia se vuelve más fascinante, porque nos muestra algo que rara vez vemos: un profeta que debe balancear la verdad divina con las realidades brutales de la política internacional. Veamos el caso del rey Acaz. Estamos en el año 735 a.C. El reino del norte, Israel,
se ha aliado con Siria para atacar Judá. Quieren obligar a Acaz a unirse a su coalición contra Asiria. Jerusalén está sitiada. El rey está aterrado y hace lo que muchos gobernantes harían. Busca un aliado más poderoso. En este caso, el imperio asirio. Pero entonces aparece Isaías y le dice algo que debe haber sonado como locura. No debe buscar alianzas, sino que debe confiar en Dios. Imagina ser Acaz. Tienes ejércitos enemigos a las puertas de tu ciudad. Tus generales te presionan para actuar. Y este profeta te dice que no hagas nada, que confíes en una promesa invisible. Isaías incluso le ofrece un signo, una prueba, y profetiza algo extraordinario. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué significa esto? En el contexto inmediato, probablemente se refería a un niño que nacería pronto como señal de la protección divina. Pero esta profecía resonaría a lo largo de los siglos, convirtiéndose en una de las más citadas en el cristianismo. Acaz, sin embargo, ignora a Isaías. Pacta con Asiria, y aunque esto salva a Judá a corto plazo, la convierte en vasallo del imperio más brutal de la época. Isaías tenía razón. Las soluciones humanas traen consecuencias humanas. Años después, con el rey Ezequías, la historia se repite con variaciones. Los asirios ahora amenazan directamente a Jerusalén. Su rey, Sennaquerib, ha conquistado toda la región. Ezequías, siguiendo el consejo de Isaías, esta vez, decide confiar en Dios en lugar de buscar alianzas con Egipto. Y entonces ocurre algo que las fuentes históricas, tanto bíblicas como asirias, registran. El ejército asirio, que sitia Jerusalén con 185.000 soldados, se retira misteriosamente. La Biblia dice que un ángel del Señor mató a los soldados en una noche. Fuentes históricas seculares hablan de una plaga que devastó el ejército. Sea como fuere, lo cierto es que Jerusalén se salvó milagrosamente y que el rey asirio se retiró, como sabemos por los propios escritos asirios. Y así, Isaías no solo predijo eventos del futuro lejano, también navegó la política de su tiempo con una brújula moral inquebrantable, la fidelidad a Dios por encima de cualquier cálculo humano. Pero lo que realmente distingue a Isaías de otros profetas de su época son sus profecías mesiánicas. Isaías no solo advirtió sobre invasiones o juicios inmediatos, miró hacia adelante, siglos hacia adelante, y describió eventos que cambiarían la historia de la humanidad. Escucha esta profecía del capítulo 9. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es asentado sobre su hombro, y se llamará el admirable, el consejero, el Dios, el fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. ¿Quién es este niño? ¿Un rey? ¿Un líder político? No. Los títulos que recibe son divinos. Dios fuerte, Padre eterno. Esto va más allá de cualquier monarca terrenal. Y luego viene la profecía del capítulo 11, donde habla de un retoño del tronco de Isaí, el padre del rey David. Alguien de la línea de David que gobernará con justicia perfecta, alguien sobre quien reposará el Espíritu del Señor. Pero ninguna profecía es tan impactante, tan escalofriante en su precisión, como Isaías 53. Este capítulo, conocido como el canto del siervo sufriente, describe con detalles asombrosos el sufrimiento de alguien que cargará con los pecados de muchos. Escucha algunas frases. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en sufrimiento. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga hubo cura para nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Isaías está describiendo a alguien inocente, que sufre voluntariamente por los pecados de otros. A alguien que es ejecutado injustamente, que no se defiende, que acepta el dolor como sacrificio. Para los cristianos, estas palabras describen con precisión cinematográfica la crucifixión de Jesús, ocurrida más de 700 años después. Pero aquí surge la pregunta que ha fascinado a eruditos durante siglos. ¿Cómo pudo Isaías describir estos eventos con tanto detalle si ocurrieron siglos después de su muerte? Algunos académicos sugieren que estas secciones fueron escritas más tarde por discípulos de Isaías. La crítica textual moderna habla de un segundo Isaías, capítulos 40 a 55, y un tercer Isaías, capítulos 56 a 66, escritos durante y después del exilio en Babilonia. Pero otros argumentan que precisamente esa es la naturaleza de la profecía verdadera, ver lo que aún no ha ocurrido. Y las profecías de Isaías sobre el Mesías fueron tan específicas que los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, confirman que el texto de Isaías estaba completo al menos 100 años antes del nacimiento de Cristo. Ya sea que creas en la profecía sobrenatural o en la edición posterior del texto, una cosa es innegable. Las palabras de Isaías han dado forma a la fe de miles de millones de personas durante más de 2 milenios. Pero sería un error pensar en Isaías solo como un vidente del futuro, porque su mensaje tenía una dimensión social urgente y radical para su tiempo. Isaías no toleraba la hipocresía religiosa. En el primer capítulo de su libro, transmite palabras devastadoras de Dios dirigidas a quienes cumplen los rituales, pero oprimen al débil. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Dirá el Señor. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Imagina el escándalo. El templo de Jerusalén funcionaba con un sistema elaborado de sacrificios. Era el centro de la economía religiosa. E Isaías dice que Dios no los quiere. ¿Por qué? Porque quienes los ofrecen tienen las manos llenas de sangre por su injusticia. Y entonces viene el mandato. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, oíd el derecho al huérfano, amparad a la viuda. Este mensaje es revolucionario. Isaías está diciendo que la verdadera religión no está en los rituales, sino en la justicia social, en defender al huérfano y a la viuda, las personas más vulnerables de la sociedad antigua, en acabar con la corrupción de los tribunales, en no explotar al pobre. Era un mensaje peligroso entonces, y sigue siendo incómodo hoy. Isaías criticaba a los ricos que acumulaban propiedades, mientras los campesinos perdían sus tierras. Denunciaba a los jueces que aceptaban sobornos. Condenaba a quienes vivían en lujo, mientras otros pasaban hambre. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Por qué alguien arriesgaría su vida por este mensaje? Isaías tenía todo que perder. Su posición social, su seguridad, incluso su vida. Sin embargo, eligió ser la voz incómoda, el que dice la verdad cuando todos prefieren la mentira conveniente. Porque para Isaías, el verdadero culto a Dios era inseparable de la justicia humana. No puedes adorar a Dios el sábado y explotar a tu trabajador el lunes. No puedes ofrecer sacrificios en el templo y luego aceptar sobornos en el tribunal. La santidad de Dios demanda santidad en todas las áreas de la vida.
Este mensaje resonó a lo largo de los siglos. Los profetas posteriores lo repitieron. Jesús citó a Isaías constantemente. Los reformadores sociales de todas las épocas han vuelto a estas palabras. Porque Isaías nos recuerda algo que preferimos olvidar. Que no podemos separar la fe de la ética, la adoración de la justicia, lo sagrado de lo social. La Biblia no nos cuenta cómo murió Isaías. Su libro termina con profecías de restauración, visiones de una nueva Jerusalén y promesas de un futuro glorioso. Pero sobre su muerte, silencio. Sin embargo, la tradición judía preservó una historia que helará tu sangre. Cuando el rey Ezequías murió, su hijo Manasés subió al trono, y Manasés fue todo lo opuesto a su padre. Las Escrituras lo describen como uno de los peores reyes de Judá. Reintrodujo la idolatría. Erigió altares a dioses paganos dentro del mismo templo de Jerusalén. Sacrificó a su propio hijo en el fuego. Derramó tanta sangre inocente que, según dice el texto, llenó a Jerusalén de extremo a extremo. Isaías, ahora anciano, no podía quedarse callado. Había pasado décadas advirtiendo contra la idolatría. No iba a detenerse ahora. Entonces Manasés ordenó su ejecución. Según el Talmud y los textos apócrifos como la Ascensión de Isaías, el profeta fue metido dentro de un tronco hueco de árbol, y entonces, con una sierra, lo cortaron por la mitad. Es una muerte atroz, una tortura, pero también un testimonio. Isaías murió como vivió, rehusando comprometer la verdad. El libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, menciona a los héroes de la fe y dice: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Muchos eruditos creen que la referencia a ser aserrados es un claro guiño a Isaías. Su muerte nos enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Por qué algunas personas prefieren morir antes que traicionar sus convicciones? En una época donde la verdad es fluida, donde ajustamos nuestros principios según la conveniencia, Isaías nos desafía. Él pudo haber hecho como otros profetas, que dijeron a los reyes lo que querían oír. Pudo haber justificado la idolatría como pluralismo religioso, o pudo haber guardado silencio y vivir cómodamente en su vejez. Pero no lo hizo, porque para él la verdad no era negociable. Y Dios no era un concepto filosófico que se podía adaptar a las preferencias humanas. Era el Señor del universo que demandaba fidelidad total. La muerte de Isaías es terrible, pero también es inspiradora, porque nos recuerda que hay cosas por las que vale la pena morir. Y si vale la pena morir por ellas, entonces definitivamente vale la pena vivir por ellas. Hemos recorrido la vida de Isaías, desde su nacimiento en una familia noble hasta su martirio atroz, desde su visión del trono de Dios hasta sus profecías sobre el Mesías, desde sus batallas con reyes hasta su defensa incansable de los pobres y oprimidos. Pero, ¿qué nos deja Isaías hoy, más de 2700 años después de su muerte? Primero, nos recuerda que el verdadero profeta no es quien predice el futuro para impresionar, sino quien dice la verdad cuando nadie quiere oírla. Isaías no buscó popularidad, no suavizó su mensaje, no adaptó la palabra de Dios a las tendencias culturales de su tiempo, y pagó el precio. Segundo, nos muestra que la fe auténtica es inseparable de la justicia social. No puedes amar a Dios y ser indiferente al sufrimiento humano. No puedes orar en el templo y explotar en el mercado. La santidad de Dios demanda santidad en todas las áreas de la vida. Tercero, sus profecías sobre el Mesías nos hablan de esperanza.
Incluso en los momentos más oscuros de la historia de Israel, cuando la nación estaba al borde del colapso, cuando la idolatría dominaba y la injusticia reinaba, Isaías veía más allá. Veía un futuro donde un siervo sufriente cargaría con el pecado del mundo, donde un príncipe de paz establecería un reino eterno, donde Dios mismo secaría toda lágrima de los ojos de su pueblo. Y esa esperanza no era un escapismo, no era una fantasía para distraer del presente doloroso. Era el combustible que le permitía a Isaías seguir predicando, seguir denunciando, seguir creyendo que Dios tenía un plan, incluso cuando todo parecía perdido. En nuestro mundo actual, donde las voces proféticas son escasas y la verdad parece ser cada vez más relativa, Isaías nos desafía a algo radical. A creer que hay verdades absolutas, que hay justicia objetiva, que hay esperanza real más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Si este vídeo te ha conmovido, si la historia de Isaías te ha inspirado, suscríbete a El Mensaje de los Profetas. Cada semana exploramos las vidas y mensajes de quienes vieron más allá de su tiempo. Y si quieres seguir descubriendo profecías bíblicas, no te pierdas nuestro próximo vídeo sobre Jeremías, el profeta que lloró por su pueblo, pero nunca abandonó su misión. Terminamos con una frase que el mismo Isaías escribió en el capítulo 41, versículo 10, del libro que lleva su nombre. Palabras que han consolado a millones a lo largo de los siglos. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa.